Para entender la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos, debemos viajar al principio, cuando aún no existía una nación, ni un templo, ni una ley escrita en tablas de piedra. Todo comienza con un hombre llamado Abraham. La Biblia lo presenta como Abraham el hebreo. Ese es el primer momento en que aparece el término. No se habla todavía de un pueblo numeroso ni de un territorio propio. Se habla de un extranjero, de alguien que cruzó tierras desconocidas guiado únicamente por una promesa. La palabra hebreo está asociada a la idea de cruzar, de venir del otro lado. Abraham era un hombre que dejó su tierra, Ur de los Caldeos, y atravesó regiones enteras hasta llegar a Canaán, impulsado por una voz que le prometía descendencia y bendición. En esta etapa, el término hebreo no describe una nación organizada. Describe una identidad primitiva, casi tribal. Abraham es hebreo, sus hijos lo serán también, pero no existe todavía un sistema político, ni una estructura estatal. Es una familia ampliada que vive entre otros pueblos, diferenciada no por fronteras, sino por una promesa divina. Cuando pasamos a la historia de José en Egipto, el término vuelve a aparecer. José es llamado hebreo. Los egipcios hablan de los hebreos como un grupo étnico distinto. No los ven como una nación independiente, sino como un clan extranjero que ha crecido en número. Incluso el faraón, al oprimirlos, se refiere a ellos como hebreos. Esto es clave. Hebreo es un término que suele utilizarse en contextos donde el pueblo es visto desde fuera. Es la manera en que otras culturas los identifican. Es una designación antigua, vinculada a su origen y a su condición de forasteros. En el libro del Éxodo, cuando Moisés se presenta ante el faraón, habla del Dios de los hebreos. Nuevamente, el término subraya una identidad espiritual y ancestral. No se trata todavía de un estado constituido, sino de un pueblo que pertenece a un linaje iniciado con Abraham. Ser hebreo, entonces, en el contexto bíblico temprano, significa pertenecer a esa línea patriarcal. Significa ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob antes de que el pueblo tome forma como nación estructurada. Es una identidad de raíz, no de sistema político. Además, el término tiene un peso cultural importante. En tiempos posteriores, el apóstol Pablo se identifica como hebreo de hebreos. Con esto no está hablando de nacionalidad, sino de pureza cultural, de fidelidad a la tradición ancestral y a la lengua. El término conserva un matiz profundo, ligado a la herencia original. Por tanto, cuando hablamos de hebreos, hablamos del comienzo. Hablamos del llamado de Dios a un hombre que cruzó fronteras físicas y espirituales. Hablamos de una identidad que nace antes de la ley, antes del reino y antes del exilio. Es el punto de partida. Pero la historia no se queda allí. Esa familia crece. Los descendientes se multiplican. Lo que comenzó con un hombre termina convirtiéndose en un pueblo numeroso. Y cuando ese pueblo recibe un nuevo nombre, la identidad también cambia. Ahí es donde entramos en el siguiente término. Porque los hebreos no siempre fueron llamados así. En cierto momento de la historia bíblica, el nombre cambia. Y ese cambio marca el nacimiento de una nación. Si el término hebreo nos lleva al origen patriarcal, el término israelita nos introduce en algo mucho más grande, el nacimiento de una nación. Aquí ya no estamos hablando únicamente de una familia extendida, sino de un pueblo organizado que comienza a tener identidad colectiva, leyes propias y un destino nacional. Todo gira en torno a un momento crucial en la vida de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham. En una noche decisiva, Jacob lucha con un ser celestial. Tras ese encuentro, recibe un nuevo nombre, Israel. Ese cambio no es simbólico únicamente para él. Marca el comienzo de una nueva etapa para todos sus descendientes. Desde ese instante, los hijos de Jacob pasan a ser conocidos como los hijos de Israel. Y con el paso del tiempo, ese nombre se convierte en identidad nacional. Israelita significa, literalmente, descendientes de Israel. Aquí se produce una transición histórica importante. Mientras que hebreo era un término más antiguo y vinculado al linaje ancestral, israelita se convierte en una denominación nacional. Ya no se trata solamente de descendencia biológica, sino de pertenencia a un pueblo que comienza a organizarse bajo un mismo pacto y una misma ley. Cuando el pueblo sale de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, la Biblia habla constantemente de los hijos de Israel. En el monte Sinaí reciben la ley. Allí se establece un pacto formal entre Dios y la nación. Este momento es determinante porque convierte a un grupo de esclavos liberados en una comunidad estructurada bajo normas divinas. Ser israelita, en este contexto, significa pertenecer al pueblo del pacto. Significa estar bajo la ley mosaica,
participar en el sistema sacrificial y formar parte de las 12 tribus que descienden de los hijos de Jacob. Es una identidad tanto étnica como espiritual y política. Durante la conquista de Canaán y el periodo de los jueces, el término israelita es predominante. Más adelante, bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, la nación se consolida territorialmente. Israel se convierte en un reino unificado, con capital en Jerusalén y con un templo que centraliza el culto. Aquí es importante entender algo fundamental. Todo israelita es hebreo en términos de origen, pero no todo uso del término hebreo implica la dimensión nacional que conlleva israelita. Israelita es una categoría más desarrollada históricamente. Es el hebreo convertido en nación. Sin embargo, esta unidad no durará para siempre. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos partes: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división marcará el inicio de una nueva transformación en la identidad del pueblo. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, mantendrá el nombre de Israel. El reino del sur, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, desarrollará una identidad distinta que con el tiempo dará origen a un nuevo término: judíos. La historia comienza con un hombre llamado Abraham. Continúa con un pueblo llamado Israel. Pero las circunstancias políticas, las divisiones internas y los exilios cambiarán nuevamente la manera en que ese mismo pueblo será conocido. La transición de hebreos e israelitas marca el paso de familia a nación. Pero la siguiente transición será aún más compleja, porque no solo implicará un cambio de nombre, sino una crisis profunda que redefinirá su identidad para siempre. Hasta ahora hemos visto cómo el término hebreo nos conecta con el origen patriarcal y cómo israelita define el nacimiento y consolidación de una nación. Pero la historia bíblica no permanece estable. La unidad lograda bajo el reino de Israel se fractura, y esa fractura será determinante para el surgimiento de un nuevo nombre: judíos. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide. Al norte quedan 10 tribus bajo el nombre de Israel, con capital en Samaria. Al sur permanecen principalmente las tribus de Judá y Benjamín, formando el reino de Judá, con Jerusalén como centro político y espiritual. Desde ese momento, la palabra Judá comienza a adquirir un peso particular. La división no es solo política, también es espiritual. El reino del norte se aparta rápidamente del culto centralizado en Jerusalén y establece prácticas religiosas propias. Con el paso del tiempo, esta separación tendrá consecuencias graves. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquista el reino del norte y dispersa a sus habitantes. Las 10 tribus son llevadas al exilio y se mezclan con otros pueblos. Históricamente, este evento es conocido como la desaparición de las 10 tribus. Mientras tanto, el reino del sur resiste durante más tiempo. Judá conserva el templo en Jerusalén, mantiene la dinastía davídica y preserva con mayor fidelidad las tradiciones del pacto. Sin embargo, tampoco escapará al juicio. En el año 586 a.C., Babilonia conquista Jerusalén y destruye el templo. Los habitantes de Judá son llevados cautivos. Aquí ocurre algo decisivo para nuestra pregunta. Cuando los exiliados regresan décadas después, bajo el decreto del imperio persa, quienes vuelven a Jerusalén son mayoritariamente descendientes del reino de Judá. Desde ese momento, el término judío, que originalmente designaba a alguien perteneciente a la tribu o al reino de Judá, comienza a utilizarse de manera más amplia para describir a todo el pueblo que ha preservado la fe y la identidad de Israel. Es decir, el nombre judío surge de una realidad histórica concreta. No nace en tiempos de Abraham ni en el Éxodo. Aparece como resultado de la división del reino, sobre todo del exilio. Es la identidad que sobrevive cuando gran parte del antiguo Israel ha sido dispersado. Con el tiempo, la palabra judío deja de ser simplemente una referencia tribal y se convierte en una identidad religiosa y cultural. Durante el periodo persa, griego y posteriormente romano, el término ya es el más común para describir al pueblo descendiente de Israel que mantiene la ley de Moisés y el culto al Dios único. Esto explica por qué, en el Nuevo Testamento, el término predominante es judío. En tiempos de Jesús, ya no se habla tanto de israelitas en el lenguaje cotidiano, aunque el concepto sigue siendo teológicamente válido. Social y políticamente, el pueblo es conocido como judío. Es importante entender que el término no implica un pueblo distinto al de los hebreos o israelitas. Se trata del mismo linaje histórico, pero en una etapa diferente de su trayectoria. Judío es el israelita posterior al exilio. Es el heredero del pacto que ha atravesado crisis nacionales, destrucción del templo, dominación extranjera, pero que ha mantenido su fe. En resumen,
El nombre judío refleja resiliencia histórica. Si hebreo habla del origen y israelita de la nación, judío habla de la supervivencia. Es la identidad que emerge después de la prueba, después de la dispersión, después del juicio. La evolución del nombre no significa la aparición de un nuevo pueblo. Significa la adaptación de una misma comunidad a circunstancias históricas distintas. Y cuando llegamos al tiempo de Jesús y los apóstoles, veremos cómo estos términos conviven, cada uno con matices específicos. Cuando llegamos al primer siglo de nuestra era, el escenario ha cambiado profundamente. El antiguo Reino Unido es ya un recuerdo lejano. El exilio babilónico ha quedado atrás, pero sus consecuencias siguen marcando la identidad del pueblo. Ahora la tierra está bajo dominio romano. Jerusalén sigue en pie. El templo ha sido reconstruido. Y el término más común para identificar al pueblo es judío. En los evangelios, especialmente en el de Juan, la expresión los judíos aparece repetidamente. Es el término habitual en el lenguaje social y político. Si alguien preguntaba quiénes eran los habitantes de Judea, la respuesta era clara: judíos. Esta palabra ya no se limita exclusivamente a los descendientes directos de la tribu de Judá. Se ha convertido en una designación general para el pueblo que practica la ley de Moisés y se identifica con la tradición de Israel. Sin embargo, los otros términos no desaparecen por completo. En el libro de los Hechos y en las cartas del apóstol Pablo encontramos matices importantes. Pablo, por ejemplo, se presenta como hebreo de hebreos. Con esa expresión no está hablando de nacionalidad, sino de pureza cultural y lingüística. Está destacando su formación farisea, su conocimiento de la tradición y su pertenencia al linaje ancestral sin mezcla cultural helenista. Al mismo tiempo, en Romanos, Pablo habla de los israelitas cuando quiere subrayar las promesas espirituales, el pacto, la adopción y la gloria. El término israelita conserva un peso teológico profundo. Remite al pacto con Dios, a la historia de la elección divina y a la continuidad de las promesas hechas a los patriarcas. Esto nos muestra algo importante. En tiempos de Jesús, los tres términos coexistían, pero cada uno con un énfasis distinto. Hebreo evocaba raíces ancestrales y pureza cultural. Israelita resaltaba la dimensión espiritual del pacto y la historia sagrada. Judío funcionaba como la designación social y política predominante. Jesús mismo nace dentro de esta identidad. Es judío en el sentido histórico del término, pues pertenece al pueblo que habita Judea y Galilea bajo dominio romano. Pero también es israelita, descendiente de Jacob, heredero de las promesas hechas a Israel. Y, en un sentido ancestral, es hebreo, descendiente de Abraham. Lo mismo ocurre con los apóstoles. No son miembros de tres pueblos diferentes. Son parte de una misma línea histórica que ha recibido distintos nombres según la etapa que atraviesa. En el contexto del primer siglo, además, el término judío adquiere una dimensión religiosa más marcada. No solo describe una etnia, sino una práctica: circuncisión, observancia de la ley, participación en las fiestas y fidelidad al templo. La identidad está profundamente ligada a la religión. Pero bajo esa identidad visible se encuentra la continuidad histórica. El pueblo que camina por las calles de Jerusalén en tiempos de Jesús es el mismo que salió de Egipto siglos atrás, el mismo que recibió la ley en el Sinaí, el mismo que fue llevado cautivo a Babilonia. Los nombres cambian porque las circunstancias cambian, pero la raíz permanece. Por eso es un error pensar que hebreos, israelitas y judíos son grupos distintos. En tiempos de Jesús, estas palabras son capas históricas de una misma identidad. Cada una cuenta una parte de la historia. Y para comprender completamente la diferencia según la Biblia, debemos unir todas esas capas y observar la línea continua que conecta a Abraham con el primer siglo. Esa conclusión nos permitirá ver con claridad que no hablamos de tres pueblos, sino de una sola historia narrada en distintas etapas. Después de recorrer la historia desde Abraham hasta los tiempos de Jesús, la conclusión es clara: hebreos, israelitas y judíos no son tres pueblos distintos. Son el mismo pueblo atravesando distintas etapas históricas, políticas y espirituales. La diferencia no está en la sangre, sino en el momento de la historia en el que se usa cada término. Todo comienza con un llamado. Abraham recibe una promesa y se convierte en el primer hebreo. En ese momento no existe nación, no hay territorio consolidado, no hay templo ni sistema legal escrito. Solo hay una promesa y una descendencia que crecerá con el tiempo. Hebreo es el nombre de la raíz, del origen, del hombre que cruzó y obedeció. Luego la historia avanza. Los descendientes de Abraham se multiplican. Jacob recibe el nombre de Israel, y sus hijos forman las 12 tribus. Ahora ya no hablamos solo de familia, sino de pueblo organizado.
La ley en el Sinaí, el tabernáculo, la conquista de la tierra prometida y la consolidación del reino convierten a los hebreos en israelitas. Israelita es el nombre de la nación bajo pacto. Es el pueblo estructurado, gobernado, establecido en una tierra concreta. Pero la historia no se mantiene estable. La división del reino y el exilio cambian el escenario. El reino del norte desaparece bajo la invasión asiria. El reino del sur cae ante Babilonia. Cuando el pueblo regresa del cautiverio, lo hace bajo una identidad más concentrada, la de Judá. Desde entonces, el término judío comienza a dominar el lenguaje histórico. Ya no se trata solo de tribu, sino de una identidad que ha sobrevivido a la destrucción del templo y a la dispersión. En tiempos de Jesús, el término judío es el más común, pero debajo de ese nombre sigue latiendo la historia completa. Los judíos del primer siglo son los mismos descendientes de Abraham. Son israelitas en el sentido del pacto. Son hebreos en el sentido ancestral. La identidad no se rompe, evoluciona. La Biblia no presenta rupturas entre estos términos. Presenta continuidad. Es un solo hilo que atraviesa generaciones. Cuando Pablo habla de los israelitas, apela a las promesas y al pacto. Cuando se llama hebreo de hebreos, reivindica su herencia cultural. Cuando se identifica como judío ante las autoridades romanas, utiliza el término político de su tiempo. No hay contradicción. Hay matices. Entender esto es clave para no fragmentar la historia bíblica. A veces se piensa que los judíos reemplazan a los israelitas o que los hebreos pertenecen a una etapa completamente desconectada. Pero la Escritura muestra lo contrario. Una sola historia que avanza, que se adapta a contextos históricos cambiantes, pero que conserva la misma raíz. Si quisiéramos resumirlo de forma definitiva, podríamos decirlo así. Hebreo es el origen. Israelita es la nación. Judío es la identidad que sobrevive al exilio y llega hasta el primer siglo. 3 nombres, una misma línea. 3 etapas, un solo pueblo. Desde la tienda de Abraham hasta las calles de Jerusalén en tiempos de Roma, la identidad se transforma en el lenguaje, pero permanece en la esencia. Y al comprender esta continuidad, entendemos también algo más profundo. La Biblia no es una colección de pueblos desconectados, sino la narración coherente de una historia que avanza generación tras generación. Ese es el verdadero significado detrás de la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos. No es separación, es evolución histórica dentro de una misma promesa.